Mira, es importante también entender cómo están funcionando las cosas o no funcionando las cosas después de esa abrogación de las reglas de operación del Fonden, la supuesta creación de una Ley General de Gestión Integral de Riesgos de Protección Civil y lo que eran las responsabilidades o deberían ser las responsabilidades de la Secretaría de Hacienda, de las entidades del país respecto a lo que aprobaron diputados en su momento cuando decidieron aprobar la desaparición del Fonden. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo funciona? Yo saludo y agradezco mucho al ingeniero Fausto Lugo, que como usted sabe es experto en planes de emergencia y también, conoce usted muy bien, fue secretario de Protección Civil. Ingeniero, me da mucho gusto saludarlo. Hola, ¿cómo está, Marta? Muy buenas tardes. Un saludo a todo su auditorio. Bueno, yo le agradezco mucho, ingeniero, su tiempo para el auditorio y entender un poquito todo esto, porque la realidad se está viendo. Hemos presentado material de los diferentes estados de nuestro país de cómo sucede un fenómeno natural y se tardan primero en hacer los censos y luego en entregar los recursos o de plano no les han llegado. Estábamos hace un momento leyendo que en Veracruz hay todavía más de 1,100 escuelas afectadas desde el huracán Grace, que ya tiene más de un año, hasta las lluvias más recientes que se han sentido, y eso porque no fluyen los recursos. Entonces, nada más un poquito para ponernos en contexto. Se ordena la desaparición del Fonden por temas de corrupción. Les decía yo al auditorio que hay que entenderlo, sigue existiendo el Fonden, pero ya no como un fideicomiso, ya sus reglas y como venía funcionando ya no es más. Ahora, si no me equivoco, es la Secretaría de Hacienda la que determina cómo se van a ir soltando los recursos, pero para eso se necesitan censos y se necesitan planes de protección estatales. A cada uno, decía yo, le tocaban responsabilidades. ¿Cómo vamos en eso, ingeniero? Usted que sigue estos temas que son de su conocimiento y su interés, ¿qué es lo que nos podría decir? Mire, la realidad es que se ha complicado demasiado el escenario sobre todo para los ciudadanos, el no tener de por dónde llegarán los recursos y más importante, cuándo llegarán, pues es una incertidumbre total. Anteriormente, con las reglas de operación del Fonden, se podía tener una disponibilidad de 3 a máximo una semana, con el cual ya se contaban con los recursos a nivel estatal o a nivel municipal, según fuera el caso. Una vez que se hacían las declaratorias de emergencia, pues al menos los primeros recursos para el apoyo inmediato a la población estaban disponibles para servir precisamente a la gente. El mayor de los problemas ahora pasa porque hay demasiadas instituciones involucradas y más allá de las instituciones involucradas es la falta de reglas de operación. Una de las situaciones que más se criticó en el momento de desaparecer los fondos, pues fue que precisamente habían encontrado temas de corrupción, diferentes cosas, pero justamente si no hay reglas de operación para el ejercicio de los recursos, pues eso está todavía más sujeto a observaciones, porque no está claro bajo qué criterios se le otorga a quién, cuánto y bajo qué modalidad. Entonces, hay una desconexión sobre el ejercicio presupuestal, sobre los ejercicios excedentes y obviamente sobre las emergencias que se presentan en nuestro país. Es importante mencionar, o sea, la ley general le da responsabilidades a todos los estados, a todos los municipios y a nivel federal. No excluye la responsabilidad de todos, sí, pero es importante también mencionar que la mayor cantidad de los recursos lo tiene la federación. Es muy difícil que un municipio pequeño tenga recursos autogenerados para hacerle frente a una devastación como la que recién pasamos en el estado de Colima o incluso en algunos estados que estamos viviendo, Chiapas, no están preparados. No solo no están preparados, o sea, más allá de en esta ley que aprueban. Ajá, perdón. Sí, no solo no están preparados. Solamente no están preparados, sino no tienen los recursos para hacer frente, o sea, no cuentan con esa capacidad de recursos financieros
para afrontar un desastre, aunque sea menor. Hay municipios que están quebrados, o sea, no solo no tienen para su nómina, imagínense un desastre. Todo eso estaba por encima en alguna situación precisamente con las reglas de operación de los fondos. Y había otro fondo que era el FOPREDEN, que era también un fondo que permite invertirle a las cuestiones preventivas. Ambos son igual de importantes, yo le diría que son incluso más importantes los fondos preventivos, pero si ya estamos en la etapa del auxilio, pues es urgente que existan los fondos, el recurso y sobre todo las reglas de operación, que las conozca todo y sobre todo que lo conozca la gente. Si hay dinero y está líquido, pues que baje de inmediato, porque la gente está sufriendo, la está pasando muy mal, y la realidad es que no es la característica que al menos debiera tener cualquier ciudadano. De por sí estar sufriendo ante una calamidad, pues no se requiere que sufra ahora por la burocracia, ¿no? Sí, la mayor contención que se le pueda dar a esas familias que están sufriendo. A ver, dentro de todo lo que se planeó, si podemos decir se planeó cuando se desapareció el Fonden, los diputados hablaban y crearon una ley, decía yo, general de gestión integral de riesgos de protección civil, en donde se determinaba en lo escrito, hay que decir que la realidad es muy diferente, las responsabilidades de Hacienda, por ejemplo, también de la Coordinación Nacional de Protección Civil, de los estados también, porque hay que decirlo, muchas veces caemos en el tema del paternalismo, en donde como sí son vulnerables los municipios de nuestro país en materia de pocos recursos, etcétera, pues no les exigimos lo que les toca, y de acuerdo a esta ley, pues eran las entidades y los municipios del país los que tenían que establecer muy bien sus planes de protección civil. También habrá que ver qué tanto se ha avanzado en esto, porque decíamos, faltan recursos, pero también nos falta cultura, tanto a los ciudadanos como a los propios gobernantes. No nos caen de sorpresa los huracanes, no nos caen de sorpresa los ciclones y las inundaciones. Somos un territorio vulnerable de sufrirlo. Y hace rato dábamos la cifra de cuánto se determinó, se asignó de presupuesto, ingeniero, para los desastres naturales en nuestro país, con las condiciones en las que nos encontramos, 0.12% del presupuesto. Usted, que es experto en estos temas, ¿cómo ve este presupuesto respecto al contexto de la realidad de México? Mire, hay diferentes interpretaciones. Obviamente la que salta a la vista es que es un presupuesto insuficiente para lo que usted requiera. Para mí es insuficiente. Pero si ahí le agregamos, depende de cómo se esté manejando ese porcentaje, porque si las entidades federales, por ejemplo la CONAGUA, ya va a tener un presupuesto asignado para emergencias y para cuestiones de desastres, independientemente de que antes, por ejemplo, CONAGUA podía bajar recursos del Fonden para hacer frente a una calamidad, digamos un fenómeno natural, una inundación, que se hubiera colapsado sus bombas, pues de ahí bajaba recursos y de ahí aplicaba. Habrá que ver si ahora en el fondo de los recursos asignados a CONAGUA, pues ya trae un fondo especial para precisamente el manejo de riesgos y que esté etiquetado como parte de un seguro que ahí va a estar permanentemente hasta que suceda algún desastre. Entonces, y cada entidad hacía uso de estos recursos. Yo le diría que tuvimos un caso en la Ciudad de México, en una granizada que tuvimos, en donde Sedena hizo uso de recursos del Fonden para volver a restablecer todo un techado que se había colapsado. Entonces, si ahora las entidades van a tener su propio recurso y lo único que está en ese porcentaje va a ser lo que se le va a asignar a la población, aún y con todo eso es insuficiente. O sea, hacen falta mucho más recursos, tener más seguro, digamos, el dinero asegurado para hacer frente a esos desastres en nuestro país.
Sí, y que en este momento ya como quedó el Fonden, que así se sigue llamando, pero que no tiene en ningún momento las características de inmediatez, pues es que dependemos de la liquidez de los recursos gubernamentales, y si vemos que incluso se están proponiendo confiscar las cuentas que están abandonadas en los bancos, nos habla justamente de falta de recursos del gobierno por determinadas situaciones. Ingeniero Fausto Lugo, yo le agradezco mucho su análisis y su participación en Mega Noticias MX y me da mucho gusto saludarlo. Muchas gracias, Marta. Que tengan excelente tarde.